Saludos a todos. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Hoy es el 13 de octubre, lunes 13. Mi nombre es Denis Small. En estos días todos hemos estado viendo con un poco de temor de sentir la posibilidad de que podría llegar la paz al Oriente Medio simplemente porque ha habido tantas decepciones y tantas mentiras y tantos trastornos. Pero en estos últimos días hemos visto que por lo menos los primeros pasos se han dado. Los ataques han parado, han habido los intercambios de los rehenes y los presos. Se firmó el acuerdo hoy lunes en Sharm el-Sheikh con varios presidentes de países árabes, el presidente Trump. Pero quedan muchas incógnitas, quedan muchas condicionantes, y podremos hacer una lista muy larga de qué pasa si Netanyahu actúa como siempre ha actuado y espera un día, 2 días o una semana, 2 semanas para dar un paso atrás en el acuerdo y empieza a atacar de nuevo. ¿Qué pasa si no se puede llegar a un acuerdo donde los palestinos son los que gobiernan en Palestina y se impone más bien un gobierno internacional? ¿Qué pasa con el desarme de Hamas? ¿Qué pasa si hay actividades terroristas de lado y lado, financiados desde Londres? Parece que ya han habido algunos incidentes en la propia Palestina, financiadas por las fuerzas de defensa de Israel, supuestamente en contra de Hamas, dizque por entrevistas. En fin, hay un poco de todo. Y quizás la mayor incógnita, la peor de las condicionantes es qué va a pasar si Tony Blair de verdad queda a cargo de lo que está pasando. Ahora, en ningún momento eh, se ha pensado, creo yo, no deberíamos pensar que se han resuelto las cuestiones de fondo, las causas de la crisis. Si bien es un paso positivo y hasta muy positivo lo que ha ocurrido, de ninguna manera las causas fundamentales se han afectado, en particular el requerimiento urgente para el desarrollo económico de toda la región en base a lo que Lyndon LaRouche delineó como el Plan Oasis. Em, el diario chino China Daily publicó un editorial de mucha cautela, pero donde dijeron el 9 de octubre que se requiere un optimismo cauto y que el plan es una vía potencial para poner fin al conflicto, dijo. Pero las cuestiones subyacentes que han alimentado el conflicto palestino-israelí durante décadas siguen sin resolverse. Para el pueblo palestino, la verdadera medida del plan serán las mejoras tangibles en su vida cotidiana y el restablecimiento de sus derechos. Y en efecto, la cuestión fundamental subyacente en todo esto de la falta de desarrollo económico, las condiciones realmente de genocidio en la región, no se han visto afectadas por lo que se ha hecho hasta el momento y definitivamente no está contemplado dentro lo que han propuesto Jared Kushner, Tony Blair y otros para la región. Pero Egipto sí propuso, se acordarán ustedes, un plan parcial de reconstrucción, pero positivo en el sentido, iba en el sentido correcto. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa con todo eso. Em, la idea del Plan Oasis es abordar la situación con una orientación que resuelve el problema inmediato, cosa que se tiene que hacer del genocidio que está ocurriendo, pero a la vez una solución que incorpora la semilla de una solución verdadera de la crisis que requiere un nuevo orden económico internacional, una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Y esta siempre es la clave en situaciones de crisis, es cómo introducir aquellos elementos que a la vez abordan la crisis inmediata, pero también
resolviendo los problemas de fondo, no nada más dejándolos a un lado, porque si no, eso va a estallar en cualquier momento. Y honestamente, solamente lo que ha propuesto LaRouche con el plan Oasis aborda la cuestión de esa manera. El problema es idéntico a lo de Ucrania y lo que Rusia ha dicho. Sí, claro, podríamos tener un cese al fuego en cualquier momento. Sin embargo, si no se resuelven los factores de fondo, las causas fundamentales, que dieron pie a esta crisis, no se ha resuelto nada. Y en el caso de Ucrania, como los rusos han dicho, es una cuestión de garantizar la seguridad de todas las partes, incluida Rusia, y de parar lo que fue la causa inmediata de la crisis, que fue el avance paulatino de la OTAN en dirección de Rusia desde el 2014 y antes. Y si eso no se resuelve, pues no puede haber una solución de fondo. Entonces, esta cuestión de resolver el problema de fondo sigue siendo vital. Eh, los motivos que dieron pie a esta crisis, desafortunadamente, siguen intactos esos motivos. Es un poco como lo que estamos viendo en un microcosmo con la crisis de Francia. Pues el gobierno de Le Cornu en Francia duró unos 40 minutos y luego lo tuvo que despedir este, Macron, pero lo acaba de nombrar de nuevo, lo designaron a Le Cornu de nuevo para ser primer ministro. Entonces, obviamente no están resolviendo ninguno de los problemas de fondo. Francia está en un alboroto total, sin gobierno. Y tenemos una crisis presente que o resolvemos los asuntos de fondo o la paz tan deseada, tan necesaria que estamos empezando a ver en Gaza y en la región no va a ser duradera. Ahora, LaRouche en varias ocasiones comentó que ante la gran crisis económica y financiera que estamos viendo, y esto lo decía hace 10 años, 15 años, hay tres maneras diferentes de abordar esto, tres grupos diferentes de reacciones. Un grupo niega la existencia de la crisis, simplemente como el avestruz mete la cabeza en la arena y niega que haya cualquier tipo de problema. El segundo grupo, dice la son esos grupos dentro, especialmente del establishment, de los grupos gobernantes, eh, que dicen y reconocen, sí, sí, hay una crisis, es cierto, pero esto lo podemos resolver con eh, pequeños parches, con reformas, que es una cuestión que no es sistémica, sino coyuntural y por lo tanto podemos encontrar una salida que no tenga que provocar un cambio en las cuestiones de fondo. Y Larousse dijo que el tercer grupo, la tercera orientación, que es obviamente la necesaria, y la de Larouche es la que dice que sí tenemos una crisis, pero es sistémica y esto no se va a poder resolver sin cambios de fondo respecto a lo que está ocurriendo. Ahora, quiero pasar directamente a ese aspecto de la crisis antes de hablar de la situación en Sudamérica, que está color de hormiga, con toda la ofensiva por parte de Washington y de Londres para parar cualquier presencia de China en la región, porque eso es lo que está detrás del golpe de Estado, lo que acaba de ocurrir en Perú, es lo que está detrás del plan que está a la vista de invadir a Venezuela, es lo que está detrás de los 20.000 millones de dólares para Milei en Argentina. Todo eso tiene que ver con China y detrás de todo eso está la crisis estratégica y financiera internacional. Entonces voy a eso primero. Y quiero hacer mención y enfatizar un artículo que salió publicado el 6 de octubre, hace ya una semana o más, en una publicación que se llama el Instituto para Nuevo Pensamiento Económico, de un economista y profesor que se llama Arthur Wilmarth. Ahora, el tipo es un experto en asuntos financieros y de derecho internacional. Es profesor de la Universidad de George Washington. Tiene muchas publicaciones, incluso un libro del 2020 que se llama Domar a los megabancos, ¿por qué necesitamos una nueva ley Glass-Steagall? Y Wilmarth es uno de los estudiosos
que ha presentado una historia y una argumentación muy sólida a favor de por qué hay que regresar a la ley Glass-Steagall. Entonces lo reconocemos por eso. Pero lo menciono no porque lo que él esté diciendo aquí es original. Eh, Más bien, nosotros lo dijimos meses atrás en las páginas de IR sobre criptomonedas y las monedas estables, los stablecoins. Pero quiero darles unas citas de esto porque es una argumentación muy detallada, muy exacta, de mucho estudio que presenta este Wilmarth y creo que explica muy bien algunos de los elementos de lo que está detrás de la bomba de tiempo, como él lo llama la bomba de tiempo, como las stablecoins o disque monedas estables y los criptoderivados sin seguro amenazan la estabilidad financiera y económica. Ese es el título. Y él dice lo siguiente, que eh, la adopción de la ley Genius en Estados Unidos, que se aprobó hace algunos meses bajo Trump, dice él, eso autoriza a las entidades no bancarias, es decir, no los bancos, sino cualquier entidad privada, puede ser Amazon, puede ser Google, puede ser el vecino de la esquina, autoriza a las entidades no bancarias a emitir monedas estables no aseguradas al público sin las garantías esenciales. También les da una amplia autoridad para permitir que los emisores de monedas estables no bancarios vendan al público criptoderivados sumamente apalancados y otras criptoinversiones especulativas. Entonces, Amazon o Google o BlackRock, que son algunos de los grupos que están entrando ya a esto de las monedas estables, tienen permiso además para emitir criptomonedas y derivados de criptomonedas de pura especulación. Y entonces sigue Wilmar, dice, las monedas estables se utilizan hoy día principalmente como instrumentos de pago para especular con criptoactivos de valor fluctuante. Y alrededor del 90% de los pagos con monedas estables están vinculados a operaciones con criptomonedas. Las monedas estables también se utilizan ampliamente para realizar transacciones ilícitas. Entonces, a ver, repito lo que dice, porque ha hecho los cálculos, que alrededor del 90% de todos los pagos que se hacen con las monedas estables están vinculados a operaciones con criptomonedas. O sea, si caen las criptomonedas o la especulación en los derivados con criptomonedas, esas monedas se vuelven no estables, sino muy inestables. Y luego también se usa para actividades ilícitas. Aclara, habiendo hecho la investigación, que entre el 2016 y el 2022, más de 20 monedas estables se desplomaron, es decir, ni tan estables. Aclara, la ley Genius permite a los emisores de monedas estables no bancarios mantener la totalidad o la mayor parte de sus reservas, entre paréntesis, que supuestamente respaldan a estas monedas estables, pueden mantener la totalidad o la mayor parte de sus reservas en instrumentos financieros no asegurados, como depósitos bancarios no asegurados, fondos del mercado monetario y acuerdos de recompras o repo. Y termina diciendo lo siguiente: los criptoderivados, como futuros, las opciones y los swaps, representan alrededor de tres cuartas partes de toda la actividad criptográfica bursátil y la mayoría de las operaciones con criptoderivados se realizan en bolsas extranjeras no reguladas. Los contratos de futuros criptográficos perpetuos permiten a los inversionistas realizar apuestas a largo plazo y con un alto apalancamiento sobre los movimientos de los precios de las criptomonedas sin poseer los criptoactivos subyacentes. Es decir, no solamente están basados en las criptomonedas, que no tienen ningún respaldo, sino en los derivados de las criptomonedas
Es decir, gente que especula sin tener ni siquiera las criptomonedas, que no valen nada, de respaldo. Entonces, esto es especulación en esteroides, es especulación sobre especulación. Y termina diciendo este autor, esto provocará casi con toda seguridad un crack similar al de los 2008, con efectos secundarios potencialmente devastadores para nuestro sistema financiero y nuestra economía. Entonces, están sobre aviso por parte de IR, por parte de este experto y muchos otros. Pero eso es lo que está pasando. Ahora, la AFL-CIO, la mayor organización sindical en Estados Unidos, también acaba de emitir un documento criticando las criptomonedas que no están de acuerdo. Dice que también consideramos que esta propuesta aumenta el riesgo sistémico, es decir, que se puede hundir todo. Ahora, para tener una idea de la inestabilidad y lo que está ocurriendo, vean lo que pasó este fin de semana con las 3 o 4 declaraciones de Trump en Truth Social, donde primero anunció que le cayó de gran sorpresa el hecho de que China iba a poner ciertas restricciones, no sobre las tierras raras, eso ya estaba bajo discusión, sino de las tecnologías requeridas para procesar las tierras raras. Trump dijo, sorpresa, nunca me habían dicho, no sabía, y por lo tanto, como represalia, ya no se puede ni hablar con China, yo creo que no voy a hablar con Xi Jinping, y les vamos a poner un impuesto perdón, una sanción o arancel del 100% adicional, sobre todo. Entonces, 5 horas más tarde, hay una caída tremenda del mercado de valores, del bursátil en Nueva York, en reacción a eso. Y después sale otra declaración de Trump diciendo, bueno, a lo mejor sí me voy a reunir con Xi Jinping, siempre sí, no sé qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, y hay cierta recuperación bursátil. El eh, secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, que es un hombre de George Soros, él pasó 12 años con Soros entre 1990 y el 2015, encabezando la oficina del Soros Management Fund en Londres para George Soros, y donde se volvió un amigo íntimo de quien era en ese momento el príncipe Carlos, ahora el rey Carlos y Camila. Eh, y lo que dijo Bessent en una entrevista con Fox News, él arremetió simultáneamente en contra de China e India, los dos países más grandes del planeta, una población casi de 3.000 millones de personas, en una sola declaración donde les echa la culpa a ellos de la guerra de Rusia en contra de Ucrania. Dice, pero los verdaderos culpables aquí han sido China e India en términos de la compra de petróleo ruso. Están manteniendo en marcha la maquinaria bélica. Y entonces, pues obviamente India, como dicen, no le va a parar bolas. Ellos ya han hecho muy claro que no quieren saber nada de estas presiones, y pues China ni hablar. Todo eso ha quedado bastante claro. Pero eso es lo que la crisis los está impulsando a hacer de manera obsesiva, quieran o no, sea racional o no, sea psicótico o no. Lo están haciendo porque no hay de otra, porque lo tienen que hacer por lo que dijo este economista Wilmart en su artículo y por lo que Lyndon LaRouche ha dicho por 50 años y nosotros hemos repetido con las monedas estables eh, en todo lo que va de este año. Ahora, esa misma actitud loca, esa psicosis subyacente, parece que ha contagiado de manera bastante grave a la Comisión Nobel de los Premios Nobel. Primero, en lo del Premio de la Paz, que le dan el Premio de la Paz a María Corina Machado. Vamos a hablar luego de eso un poquito. No sé, le dieron el Premio de la Paz porque ella trató de desatar una guerra civil y como no le funcionó, bueno, le dijeron, bueno, Premio de la Paz, algo por el estilo. Eh,
pero es cosa impresionante hacer eso. Pero ahora el premio Nobel de Economía. Y sí quiero hablar un poquito de esto porque nos lleva directamente al centro del problema. Se lo dieron a tres economistas, Mokir, Aghion y Howitt. Y les tengo que confesar que no los conozco, no he leído nada realmente de ninguno de los tres, pero sí he leído un poco de los comentarios, algunas de las citas y el por qué, la declaración por parte de la Comisión Nobel de por qué. Este, y dicen lo siguiente, porque ellos descubrieron que en los dos últimos siglos, por primera vez en la historia, el mundo ha experimentado un crecimiento económico sostenido y esto ha sacado de la pobreza a un gran número de personas. Eso es lo que dice la Real Academia Sueca de las Ciencias, que concede el premio. Y luego aclaran, el portavoz de esa comisión dice, el crecimiento económico sostenido, eh, impulsado por un flujo continuo de innovaciones y mejoras tecnológicas, ha sustituido al estancamiento. Ahora, a ver, primero, primera vez en toda la historia humana que ha habido crecimiento, no creo, porque si no hubiera habido crecimiento, no estaríamos aquí. Porque si no hay crecimiento, hay entropía y colapso y la historia de toda la especie humana ha sido el crecimiento. Ahora, estos señores hablan de las mejoras tecnológicas y las innovaciones. Ahora, esto es un poco irónico, porque primero, si van a hacer eso, como que conozco un economista que ha estado hablando de la cuestión de tecnología e innovaciones tecnológicas por 50 años y se llama Lyndon LaRouche. Pero cuando ellos hablan de innovaciones tecnológicas, no están hablando de lo mismo que LaRouche. Ellos se remontan a las teorías de Schumpeter, un economista que desarrolló la teoría de la destrucción creativa. Ahora, en cuanto a esto de la destrucción creativa, la idea según lo que ellos mismos dicen, es que desarrollaron esta teoría de destrucción creativa y construyeron un modelo matemático de crecimiento con la destrucción creativa como elemento central. Ahora, esto es muy interesante, porque la idea de Schumpeter de la destrucción creativa, primero viene y sale de la escuela austriaca, entre otros, se remonta a las ideas de Nietzsche y otros. Uno de los grandes seguidores de Schumpeter fue Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos y un fascista total. Pero la idea de la destrucción creativa es que hay un ciclo ineludible, matemático, de que hay crecimiento y luego hay una destrucción y un colapso y luego de las cenizas nace de nuevo la innovación o el avance tecnológico y por lo tanto le imponen un modelo matemático a todo esto. Ahora, contrasten esto, por favor, con lo que LaRouche presentó. Primero, el propio LaRouche comentó sobre Schumpeter y uno de los seguidores de Schumpeter en Rusia, que sí tiene algunas cosas interesantes que decir, que se llama Kondratiev, el de las olas Kondratiev, de los ciclos y demás. Y LaRouche dice lo siguiente, el enfoque de Kondratiev y Schumpeter ignora, o sea, hace caso omiso de la cuestión axiomática de la cognición como tal que subyace a la tecnología. Entonces, es por eso que un modelo matemático nunca puede corresponder al verdadero proceso económico. Comparen lo que estos premios Nobel de Economía dicen sobre la cuestión matemática y la supuesta innovación tecnológica con lo que LaRouche dice de su propio descubrimiento fundamental en economía. Y esta es una cita que ustedes que nos han seguido han escuchado en muchas ocasiones porque es el primer párrafo del documento de LaRouche de 1993 que escribe en la cárcel que se llama El descubrimiento de LaRouche. Y dice lo siguiente, el rasgo central de mi contribución original a la ciencia leibniziana de la economía física es el haber proveído un método para abordar la relación causal
entre las contribuciones de los individuos a los adelantos axiomáticamente revolucionarios en el conocimiento científico y formas análogas de conocimiento, por una parte, y los aumentos consecuentes de la densidad potencial de población de las sociedades correspondientes, por la otra. Es decir, la relación causal entre los cambios axiomáticos que produce la humanidad, el hombre, el individuo, la creatividad. El cambio axiomático quiere decir un cambio que la matemáticas no puede contemplar. Es algo que rompe el sistema formal matemático o lógico y produce un cambio, un descubrimiento no incorporado dentro de los axiomas fundamentales del sistema anterior. No se puede representar en un sistema, en una matriz insumo-producto, no se puede representar en ningún sistema matemático cerrado de la misma manera que la vida o el verdadero crecimiento por saltos tecnológicos no se puede incorporar nunca por razones axiomáticas dentro de un sistema matemático formal. Y este es el gran avance de Larouche y por eso desarrolló su sistema Larouche-Riemann. Ahora, en cuanto a la eliminación de la pobreza, que supuestamente hablan estos señores, bueno, si no le van a dar el premio Nobel a Larouche, que es lo que correspondería, yo recomendaría a Xi Jinping, honestamente, porque si se trata de eliminar la pobreza, en los últimos 40 años, del 80 al 2020, de la población mundial total, la eliminación de la pobreza a nivel mundial bajó de 1.950 mil millones de personas, perdón, 1.950 millones de personas a 750 más o menos, pero casi la totalidad de esa reducción es por lo que hizo China, que redujo la población extrema en 850 millones de personas en 40 años. Y los otros dos países más grandes que redujeron la pobreza extrema son India e Indonesia, que también son lugares donde, como dijo Glassiev, se aplicó el método económico de Larouche y ha producido estos resultados, hablando de China e India. Entonces, este, todo el desarrollo que ha ocurrido, toda la eliminación de pobreza, pues yo no protestaría si le fueran a dar el premio Nobel de Economía a Xi Jinping. Ahora, lo que me lleva al tema de China e Iberoamérica. Lo que está pasando es lo siguiente. Hay un pánico total en los círculos financieros internacionales de que el avance de los países de la mayoría global y el sur, el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, ya es un movimiento mundial que no pueden contener, que no pueden parar. Hay cambios muy importantes en los grandes proyectos de desarrollo que se están viendo, pero también en ciertos aspectos de la parte financiera y de crédito que se están empezando a ver. Un elemento muy revelador de lo que está ocurriendo es que esta semana pasada en India algunas compañías empezaron a pagarle a Rusia por la importación del petróleo ruso, no en rupías que antes estaban haciendo, porque los rusos ya no quieren rupías, porque India le ha comprado tanto petróleo que ya no tienen qué hacer con esas rupías. Pero India está empezando a pagar con yuanes de China. Ahora, esto es algo que India no quería hacer antes porque los problemas que han habido entre India y China. India no quiere ver que China domine el mundo, pero ya han habido avances en las discusiones entre Modi y Xi Jinping. Ya hay varios acuerdos a los que han llegado y se empiezan a ver pasos importantes en la dirección del tipo de cooperación internacional en esta mayoría global. Yo no estoy diciendo que el yuan es la moneda del futuro. Eh, Eso queda por verse, pero lo que sí es necesario es que se establezca una unidad de crédito para las inversiones en las grandes obras de infraestructura. Y este paso de la compra de petróleo ruso con yuanes de China por parte de la India es una indicación de la dirección en la que se está moviendo.
Bueno, ustedes y yo y otros sabemos que esto es lo que está pasando, pero también Wall Street lo sabe y también lo sabe la City de Londres. Y ellos miran el cuadro internacional y dicen, bueno, en Asia ya casi no hay nada que hacer. En la situación de África, pues también ya China y Rusia se están moviendo muy rápido. Iberoamérica es el patio trasero. Tenemos que garantizar que por lo menos China no pueda avanzar en Iberoamérica. Y eso es lo que estamos viendo con el impulso y la determinación que viene de esa desesperación que sienten por el cuadro internacional, la urgencia y el peligro de que puedan hacer algo tan loco como invadir a Venezuela, que sí es factible, no tiene que ver con el Caribe ni con Venezuela, menos con el narcotráfico. Tiene que ver con la bancarrota sistémica de Wall Street y la City de Londres. Ahora, esto se ve de la manera más clara en lo que pasó con Perú esta semana, con la caída del gobierno de Dina Boluarte. Es un golpe de Estado, es un golpe de Estado orquestado desde fuera, como ya lo habían anunciado los portavoces del Pentágono y el Comando Sur y el Departamento de Estado, que ya tenían a Dina Boluarte en la mira, no porque es la persona más capacitada en estas cuestiones internacionales ni nada, sino porque en su gobierno se completó el acuerdo con China para la construcción del puerto de Chancay y se habían iniciado las discusiones entre China y Brasil y en cierta medida Brasil-Perú para la construcción de un ferrocarril bioceánico Brasil-Perú y quizás incorporando esos a otros países. Es decir, la franja y la ruta, como lo habíamos dicho, está llegando a Iberoamérica. Y el Comando Sur y Wall Street y la City de Londres está diciendo no, no lo vamos a permitir. Y en ese sentido, pues quiero hacer referencia a un artículo que la IR publicó el 29 de noviembre del 2024, es decir, ya hace un año casi, donde dijimos que esa era la intención, citando a Evan Ellis, que es del Army War College, el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que escribió un artículo que se llama Las implicaciones militares del puerto de Chancay en tiempos de guerra. Vaya, y donde él dijo que el puerto de Chancay significa riesgos estratégicos y el papel del puerto como piedra angular del desarrollo económico de Perú y el debate chino sobre una serie de conexiones ferroviarias, carreteras y de otro tipo entre el Atlántico y el Pacífico, incluido el proyecto bioceánico, es lo que tenemos que evitar. Y dijimos nosotros que ELISA hace un claro llamado a que se organicen investigaciones anticorrupción para derrocar al gobierno de Boluarte. Y claro, eso es lo que ha pasado. Y hemos publicado amplios artículos en EIR, evaluaciones del Buró de EIR en Lima, Perú, con esta evaluación de lo que está pasando en Perú y ahora pues simplemente se está cumpliendo ese pronóstico porque era evidente que eso es lo que iban a tratar de lograr. En el caso de Venezuela, pues francamente es lo mismo. La idea de darle el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, pues algunos dicen que este es la luz verde para una invasión o para algún tipo de operación militar. Ella, pues, es enemiga de Venezuela. Ella dio un discurso en el Consejo de las Américas de la familia Rockefeller, donde ella dijo que si llega al poder, Venezuela se convertirá en la oportunidad de millonaria de $1.000 millones del siglo. Dijo, es necesario reconstruir la credibilidad entre los inversionistas extranjeros mediante la liberación de los mercados y la privatización. No sé, de repente van a poner a Milei de ministro de Economía de Venezuela bajo Machado, yo no sé. Pero eso es lo que ella está promoviendo. Por cierto, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, creo, tiene una carta abierta a María Corina Machado diciéndole, bueno, qué lástima que usted dedicó el premio al presidente Trump,
¿Por qué no lo dedicó al pueblo, a los pobres del mundo, como yo lo hice? Y tiene toda una argumentación más larga. En el caso de Argentina, creo que es de todos conocido que el swap de 20.000 millones de dólares que Bessent le está prometiendo a Milei viene con la condición de que tienen que excluir a China a como dé lugar de cualquier aspecto de desarrollo económico en Argentina. Entonces, cada país pues, tiene su variante, tiene los elementos propios, tiene las palancas para manipular, pero todo obedece el cuadro estratégico que he indicado respecto al colapso sistémico que la RUSH pronosticó con las soluciones requeridas a esa crisis. Y de la misma manera que para el Oriente Medio, para garantizar la paz, para construir la paz en base al desarrollo, se requiere el Plan Oasis, de la misma manera, para los países de Sudamérica se requieren las grandes obras de desarrollo infraestructural junto con los BRICS, junto con la Franja y la Ruta, y que el continente se una al movimiento internacional a favor de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo.